¿Alguna vez has visto a una figura pública ser destruida en vivo frente a todo un país? Pues lo que ocurrió aquella noche fue exactamente eso. Nazarena Vélez, reconocida personalidad de la televisión, decidió atacar a Javier Milei en plena emisión nacional, llamándolo estafador de la clase trabajadora. Una provocación que para muchos parecía premeditada, calculada e imposible de dejar pasar. Pero lo que nadie esperaba era la respuesta fría, quirúrgica y con un nivel de ironía que desmontó a Nazarena frente a las cámaras. Fue ese tipo de humillación pública que se vuelve viral en segundos y queda para la historia durante mucho tiempo. Si quieres entender cómo una frase mal calculada puede arruinar una carrera y cómo Milei dio la vuelta a la situación con solo unos minutos de palabras, quédate hasta el final. Te vas a sorprender con el desenlace. Y antes de empezar, suscríbete al canal. Aquí te contamos los bastidores, las polémicas y los momentos más impactantes de la farándula con la verdad tal y como es. Esa noche todos los ojos de Argentina estaban puestos en uno de los programas de mayor audiencia de la televisión. Se suponía que sería solo otro segmento de entretenimiento como tantos otros, con preguntas previsibles y respuestas ensayadas. Pero lo que nadie esperaba era que Nazarena Vélez entrara al plató con el rostro cargado de indignación y un discurso preparado listo para atacar de forma directa y sin rodeos. Mientras el conductor planteaba temas sobre el espectáculo, Nazarena parecía inquieta en su silla, respirando hondo como quien contiene una bomba a punto de explotar, y entonces, sin previo aviso, soltó la primera frase que congeló el ambiente: estafador de la clase trabajadora. Su tono de voz fue aumentando poco a poco y los gestos con las manos mostraban que quería causar impacto. Pero lo que realmente sacudió a todos fue cuando señaló directamente a Milei en el set y disparó su acusación. El estudio, que hasta entonces vibraba con el movimiento de cámaras, productores y periodistas, se sumió en un silencio sepulcral. Ninguno de los presentes supo cómo reaccionar. Las miradas se cruzaron nerviosamente, como si todos buscaran desesperadamente una forma de salir de aquel momento incómodo en vivo. Lo que debía ser un programa más se convirtió en un ataque frontal transmitido en cadena nacional. Los televidentes en sus casas quedaron paralizados. En las redes sociales, los primeros recortes comenzaron a aparecer con subtítulos del tipo: Nazarena pierde el control y ataca a Milei en vivo. Incluso en el propio estudio, era evidente que hasta los camarógrafos intercambiaron miradas de sorpresa como pensando: ¿esto realmente está pasando? Nazarena, por su parte, parecía alimentarse de la tensión con el rostro enrojecido. Continuó su discurso mezclando acusaciones personales, críticas a las políticas económicas y alusiones sobre la postura social de Milei. El público veía a una celebridad experimentada, pero visiblemente desbordada emocionalmente, intentando marcar territorio en un momento de máxima audiencia, mientras el conductor intentaba recuperar el control de la situación con preguntas más neutrales. Nazarena interrumpía, cortaba las frases y volvía al ataque. Era como si estuviera decidida a transformar ese programa en un juicio público. El ambiente era de tensión en el plató y de expectativa en los hogares argentinos. Y mientras todo eso sucedía al otro lado de la pantalla, alguien observaba en silencio. Alguien que minutos después cambiaría completamente el rumbo de la noche. Al otro lado de la ciudad, en su oficina, Javier Milei seguía el programa con la misma mirada atenta que tiene durante sus debates económicos. El sonido del televisor llenaba la sala y cada palabra de Nazarena parecía resonar más fuerte que la anterior.
Con cada nueva imputación, el rostro de Milei permanecía inmóvil, pero sus ojos delataban una mezcla de indignación contenida y cálculo estratégico. No era un hombre que dejara pasar ataques sin respuesta. Sin esperar al final de la emisión, Milei tomó el teléfono con la firmeza de quien sabe que la respuesta no podía esperar. Llamó directamente a la producción del programa. El equipo del estudio, aún en shock por el ataque de Nazarena, no tuvo forma de negar la solicitud. Al fin y al cabo, rechazar la voz de un invitado en vivo era imposible. En cuestión de minutos, la imagen de Milei apareció en una ventana de video junto a Nazarena, que seguía en el set sin saludos, sin introducciones y sin una sola sonrisa. Apenas establecida la conexión, Milei fue directo al grano. Su voz cortó el aire con una frialdad quirúrgica. Estafador de la clase trabajadora, es quien pasó años en los medios, tuvo todas las oportunidades y dejó escándalos, deudas y promesas vacías. La frase corta y seca golpeó al estudio como un puñetazo en el estómago. El conductor, que intentaba recomponer la dinámica, quedó sin palabras por algunos segundos. El público que veía desde sus casas fue testigo de algo inédito. Un político que no se escondía detrás de declaraciones ni intermediarios. Milei respondía en el acto, mirando fijamente a la cámara, como si estuviera encarando a Nazarena cara a cara, aunque estuviera a kilómetros de distancia. Y ese tono de desprecio en su voz fue imposible de ignorar. No era un desahogo emocional, era una ejecución verbal meticulosamente planeada. Los asesores de Nazarena, que seguían todo desde un camerino improvisado tras bastidores, comenzaron a moverse nerviosamente. Era evidente que el ataque había salido de control. La idea inicial era poner a Milei a la defensiva, pero el giro comenzó justo ahí. En las redes sociales ya empezaban a comentar: Milei llamó en vivo, responde en tiempo real. Dentro del estudio, las miradas que antes estaban puestas en Nazarena ahora se fijaban todas en la pantalla donde aparecía Milei. Incluso los periodistas acostumbrados a enfrentamientos mediáticos parecían estar viendo la escena como espectadores de un espectáculo impredecible. Lo que antes era un ataque unidireccional, ahora se había transformado en un auténtico enfrentamiento en vivo. Y mientras Nazarena respiraba hondo intentando preparar una respuesta a la altura, Milei simplemente ajustó el micrófono y dejó claro que esa llamada estaba lejos de terminar. Con la conexión aún abierta, Milei dejó espacio para respiraciones ni interrupciones. Antes de que el conductor pudiera formular una pregunta de transición, el político avanzó con lo que muchos consideraron el verdadero golpe de la noche: los datos. Con una postura fría, casi didáctica, comenzó a enumerar cifras que parecían haber sido preparadas de antemano, pero que en realidad estaban todas grabadas en su memoria. Cuando vos eras figura de la TV, los sueldos se estancaron, el empleo informal creció y las familias lucharon por llegar a fin de mes. Con cada frase, Milei dejaba una pausa intencional, como si diera tiempo al público para digerir la información y a Nazarena para sentir el peso de cada acusación. Era como si estuviera abriendo un expediente en vivo frente a toda la nación. El tono fue subiendo de forma calculada. Milei no gritaba, no se exaltaba, solo usaba la frialdad de los hechos como munición. Y entonces llegó la frase que cambiaría la dinámica del programa para siempre. Ahora, como comentarista, intentás dar lecciones de justicia, pero tu historial habla por sí solo. La cámara enfocó el rostro de Nazarena justo en el momento en que tragó saliva. La sonrisa forzada que aún quedaba desapareció por completo.
El conductor, intentando salvar el clima, ensayó un comentario diplomático, pero fue cortado antes de poder terminar la segunda palabra. Milei, con una media sonrisa en la comisura de los labios, remató: «Prefiero ser acusado de polémico antes que ser recordado como símbolo de promesas rotas». La provocación fue dicha con una calma que asustaba. No fue una explosión emocional, fue una ejecución pública. El impacto fue inmediato. Dentro del estudio, el aire parecía más denso. El silencio fue tan prolongado que los productores, tras 388 bambalinas, comenzaron a hacer señas desesperadas para que el conductor recuperara el control. Pero el que tenía el control ahora era Milei. Las redes sociales, que ya estaban agitadas desde el inicio de la emisión, comenzaron a estallar por completo. Capturas de pantalla, videos cortos con subtítulos como «Símbolo de promesas rotas» y «Milei da una lección en vivo» empezaron a circular como pólvora. Los grupos de WhatsApp de periodistas y famosos empezaron a explotar con mensajes: «¿Estás viendo esto? Increíble, lo destruyó en vivo». Swing, y mientras el país entero miraba atónito, Nazarena aún intentaba procesar el tamaño de la respuesta que acababa de recibir. La mirada perdida y los labios entreabiertos mostraban que por dentro ya lo sabía. El daño estaba hecho y era irreversible. Después de algunos segundos de un silencio incómodo, el conductor, con esa sonrisa tensa de quien intenta salvar un programa en vivo, se giró hacia Nazarena y dijo: «Bueno, señora Vélez, ¿le gustaría responder?». Era el momento que todos esperaban para ver cómo reaccionaría la figura tras el golpe devastador de Milei. Pero lo que vino solo aumentó la sensación de derrota. Nazarena ajustó el micrófono, respiró hondo, miró al suelo como buscando una respuesta entre las baldosas del estudio, y entonces, con la voz entrecortada, comenzó: «Mira, yo no estoy aquí para…». La frase, que parecía ser el inicio de una contraargumentación firme, se perdió en el aire. Las palabras siguientes salieron desconectadas con largas pausas, miradas evasivas y un evidente malestar que ya era visible incluso para los televidentes más distraídos. El intento de mantener la compostura solo empeoraba la situación. Nazarena desviaba la mirada de la cámara, jugaba con las manos y por un momento pareció incluso susurrarse a sí misma, como quien repasa mentalmente qué decir, pero sin éxito. Cuando finalmente retomó el aliento, soltó: «No quiero convertir esto en un conflicto». La frase, que debía sonar madura y diplomática, fue interpretada como una rendición disimulada. El público, por supuesto, lo notó de inmediato. En las redes sociales, el daño fue instantáneo. Tweets con frases como «se rindió en vivo», «ni para responder sirve» y «tartamudeando en horario estelar» comenzaron a viralizarse. Los internautas no perdonaron. Los memes empezaron a brotar, comparando a la figura con personajes de comedias que pierden el habla en momentos de nerviosismo. Dentro del estudio, el conductor hizo todo lo posible por cambiar de tema. Preguntó sobre los próximos proyectos, sobre los retos mediáticos, cualquier cosa que desviara el foco de aquel desastre televisivo que acababa de ocurrir en vivo. Pero ya era demasiado tarde. El momento de debilidad de Nazarena había quedado grabado, y el público no lo olvidaría tan rápido. Los asesores de la figura, que seguían todo desde los bastidores, comenzaron a enviar mensajes urgentes para intentar gestionar la crisis de imagen que se formaba en tiempo real. Pero en ese instante, ni el mejor publicista del país habría podido borrar el daño causado en pocos minutos. Y mientras Nazarena intentaba recomponer sus propios pensamientos, al otro lado de la ciudad, Milei colgaba el teléfono con una leve sonrisa en la comisura de los labios.
Sabía que esa noche había ganado. Minutos después de que terminara la emisión, las redes sociales ya estaban en ebullición. No había grupo de WhatsApp, timeline de Twitter, ni feed de Instagram que no estuviera inundado con los fragmentos de la respuesta de Milei. Los videos con las frases más demoledoras comenzaron a circular como pólvora. Frases como símbolo de promesas rotas y la estafa es su legado. Aparecían en subtítulos de montajes que mezclaban humor, indignación y sarcasmo. En Twitter, hashtags como Mileivs Nazarena, estafador caído y la TV cayó subieron a los trending topics en cuestión de minutos. Personalidades, periodistas e incluso figuras públicas que normalmente evitaban polémicas comenzaron a compartir los vídeos cada uno con su propio comentario provocador. El ambiente en redes era de barra de estadio, como si todo el país hubiera presenciado una pelea mediática en horario estelar. En Instagram, los reels con cortes de la intervención de Milei alcanzaban miles de visualizaciones en tiempo récord. Los comentarios se dividían entre aplausos entusiastas y críticas ferozmente opositoras. Pero lo que predominaba era el engagement. Personas que habitualmente ni seguían la televisión, ahora compartían el video etiquetando amigos y dejando reacciones de sorpresa y asombro. WhatsApp, por su parte, se transformó en un corredor nacional de chismes. Fragmentos de la emisión grabados directamente de la pantalla con teléfonos caseros se reenviaban de grupo en grupo con mensajes como «Mirá lo que le hizo Milei a Nazarena» o «Esto va a quedar en la historia de la TV argentina». Incluso aquellos que no estaban viendo el programa en vivo terminaron enterándose por la avalancha de reenvíos. En los grupos de comunicadores y analistas mediáticos, el debate era otro. Milei planeó esto, ya tenía todo listo para entrar en vivo. ¿Fue cálculo o reacción espontánea? Las teorías comenzaron a multiplicarse alimentando aún más la curiosidad del público. Lo que antes era solo un programa tibio, ahora se había convertido en el tema más comentado del país. Y mientras los likes, comentarios y compartidos no paraban de crecer, los asesores de Nazarena intentaban desesperadamente preparar un comunicado oficial para intentar minimizar los daños. Pero a esa altura, la narrativa ya estaba fuera de control, y lo que vendría en las próximas horas solo aumentaría la sensación de que aquella noche quedaría en la memoria colectiva por mucho tiempo. Al día siguiente amanecieron todos los principales diarios, con el mismo enfoque en sus portadas, cada uno con su propio titular, pero con un sentimiento unánime: Nazarena había salido derrotada. Lo que debía ser un ataque certero, calculado para desprestigiar a Milei en cadena nacional, terminó siendo un auténtico disparo en el pie. Editorialistas analizaban cada detalle del enfrentamiento, desde la elección de las palabras hasta las expresiones faciales de los dos protagonistas. Los programas matutinos repetían los mejores momentos con comentaristas riendo de los titubeos de Nazarena y elogiando la frialdad de Milei. Incluso analistas que no solían ser indulgentes con el político reconocieron en ese enfrentamiento fue ampliamente superior. Las redes sociales seguían en un clima de celebración para unos y de funeral mediático para otros. La imagen de Nazarena, que ya venía desgastada, ahora tenía un nuevo capítulo en su colección de tropiezos públicos. En los grupos de WhatsApp, entre famosos, el comentario era uno solo. Después de esto, Nazarena va a pensar 2 veces antes de provocar a Milei de nuevo. Algunos aliados cercanos le sugirieron evitar nuevas apariciones públicas durante unos días para que la tormenta pasara, pero ya era demasiado tarde.
El video de su intento fallido de respuesta ya estaba en todos lados. Mientras tanto, Milei capitalizaba el momento. Su equipo de comunicación lanzó un video oficial con una recopilación de sus mejores frases de la noche anterior, acompañado de una banda sonora épica y subtítulos en letras gigantes. El objetivo era claro: transformar ese episodio en una prueba más de su imagen de figura combativa, directa y sin pelos en la lengua. Para el público, la lección fue inmediata. El episodio se convirtió en un ejemplo clásico de cómo un ataque mal planeado puede volverse en tu contra, especialmente cuando el objetivo es alguien que domina el arte del enfrentamiento público como pocos. Milei no solo respondió, desmoralizó y lo hizo en vivo frente a millones. Y mientras los memes seguían multiplicándose y los videos alcanzaban millones de reproducciones, una certeza flotaba en el aire: en ese duelo, quien quiso humillar, terminó siendo humillado. Y ahora, después de todo esto, queda una pregunta en el aire: ¿cómo alguien con décadas de carrera mediática puede ser desmoralizado en cuestión de minutos? La verdad es que en la televisión, quien ataca tiene que estar preparado para recibir golpes de vuelta, y Nazarena claramente no lo estaba. Esta historia deja una lección poderosa. No subestimes a quien domina la comunicación y nunca entres en una guerra de palabras sin tener suficiente munición. Milei demostró que cuando el ataque es bajo la respuesta, puede ser aún más dura. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Quién crees que salió más perjudicado de esta historia? ¿Piensas que Nazarena tiene posibilidad de recuperarse después de una humillación así? ¿O este fue el golpe final a su imagen? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Cuéntame lo que piensas y, por supuesto, si aún no te suscribiste, este es el momento. Activa la campanita porque aquí te contamos las historias que los medios tradicionales no se atreven a mostrar.